Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi amada iglesia Amor que Transforma? Y amigos que nos están viendo y que se están conectando con nosotros por YouTube o por Facebook. Gracias por estar ya listos aquí en nuestras lecciones para el crecimiento espiritual. Les doy la más cordial bienvenida a este tiempo, a estas enseñanzas que estamos llevando a cabo respecto a la redención, el gran plan de amor que Dios tuvo para con nosotros. Y bueno, pues qué bendición, ¿verdad? Que podamos aprender y crecer y tener una formación cristiana más sólida, unos fundamentos que nos ayuden a afirmarnos más en Dios. Así es que, pues si tú nos estás viendo ahí por YouTube o por Facebook, te invito, ¿verdad? Y te doy gracias, ¿verdad? Por compartirlo, darle like, que la publicación pueda ser de bendición a otros y que juntos crezcamos en este tiempo para con Dios. Amén. Entonces, si ya estás listo, yo te invito a que tú me acompañes a hacer una oración y que veamos lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora. ¿Me acompañas? Padre, gracias te damos en esta hora por la bendición de escuchar tu palabra, de caminar contigo, de crecer contigo. Espíritu Santo, te pedimos que tú nos hables, que tú hables a cada uno de nuestros corazones, nos enseñes y nos ministres. Padre, que tú nos lleves a más, a formarnos en ti. Bendice a tu iglesia, bendice a los amigos que nos ven. Y Espíritu Santo, sea tu misericordia y tu gracia con cada uno de nosotros, papi. Sé exaltado por siempre, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y bueno, pues ya estamos acá listos. Y pues hablándote de este plan de redención, ya vimos desde el comienzo, y es lo que hemos estado estudiando desde el punto en que Dios creó al hombre, creó a la mujer, hizo al mundo, hizo el universo y todo el entorno para que el hombre pudiera compartir y convivir con Dios. Pues en medio de todo este proceso vimos que crea al hombre, pero el hombre falla. El hombre que tenía una relación de amor paternal con papá, con Dios, pues al momento de pecar y de fallar es separado de Dios, es alejado. Pero no solamente el hombre que pecó, sino que de ahí para el real, todos nosotros, todos los que hemos nacido después de Adán y Eva, fuimos separados de esta comunión con Dios, porque todos fuimos creados para tener esta comunión, pero por el pecado, pues ya nos tocó estar separados, esta naturaleza. Pero entonces Dios hace un plan para que entonces no quedemos lejos de Él. Él nos ama y nos ha creado para esta relación, pero entonces hace y pone todos los medios legales para que entonces la relación se pueda reestructurar, restablecer. Y entonces vimos la semana pasada, el capítulo anterior, hablábamos de la necesidad que el hombre necesita de justicia, y que la justicia de Dios obviamente no es como la justicia del hombre, porque en esta justicia, pues nosotros por el pecado merecemos la muerte, merecemos morir. Pero entonces Dios, en su amor, en su gracia y en su misericordia, ¿qué hace? Perdona nuestros pecados, pero pone un sustituto, porque de todas maneras alguien tenía que pagar la deuda, alguien tenía que pagar la condena. Y entonces Él provee de alguien, que hoy lo vamos a explicar más claramente, para que entonces el hombre sea librado de esa condena y pueda regresar a los pasos con papá. Entonces el hombre necesitaba ser justificado. Y hemos hablado un poco de que ser justificado es ser declarado inocente. Entonces el hombre necesitaba ser declarado inocente y venir una vez más a Dios. Entonces explicábamos esto. Dios tenía que ser justo con el hombre y tenía que tratar también al diablo con esta justicia correspondiente para recuperar la autoridad sobre el hombre y sobre bases legales. Entonces todo esto debía ser adaptado a la propia justicia de Dios, la cual es la base de su trono. Entonces, en todo esto, y juzgar rectamente tanto al hombre como al enemigo, como al diablo, ¿verdad? Entonces, en todo este proceso, también vemos que el infierno fue creado no solo, o más bien, el infierno no fue creado para el hombre, fue creado para el diablo y sus huestes de maldad. Fue adaptado para el hombre, porque va a haber hombres que no van a creer en Jesús y que no quieren nada con Dios, pero entonces no pueden estar con Dios, no pueden vivir con Dios, y va a haber un tiempo donde todo este mundo físico va a ser regenerado, va a haber un cielo nuevo, una nueva tierra, pero también va a haber un tiempo donde
los que no quisieron aceptar este paquete de salvación, de redención, van a ser expulsados, van a ser llevados a el castigo eterno, al sufrimiento eterno, ¿ok? Entonces ya explicamos todo eso y ya estamos viendo por qué Dios quiere que tú y yo reconciliemos nuestra relación de amor con Él. Entonces, hoy vamos a hablar de otro aspecto importante, porque en todo este proceso que hablamos de aspectos legales, legalmente Adán, al pecar, le dio la potestad al enemigo, le entregó toda esa autoridad que tenía el enemigo sobre él mismo, también sobre el hombre y sobre la creación. Por eso nuestra naturaleza es de pecado, es pecaminosa y encaminada hacia el mal desde pequeños, porque tenemos esa legalmente Adán le dio esa autoridad al enemigo. Entonces Dios legalmente tiene que hacer algo para librarnos de eso. Y entonces vamos a ver ahora que Dios debe proveer un redentor. Todo esto debe salir de Dios mismo. Pero te quiero explicar primero esto. ¿Qué es lo que la redención debe incluir? Lo voy a explicar más adelante, pero te voy a ir adelantando esto. ¿Qué es redención? Redención es pagar por algo que era tuyo y lo perdiste. Entonces tú tienes que pagar nuevamente por eso, para redimirlo. Lo vuelves a comprar. Era tuyo, se perdió, pero lo vuelves a comprar. Nosotros somos de Dios. Dios nos creó y somos de Dios, pero nos perdimos o nos perdió por el pecado. Bueno, es que no es que Dios nos haya perdido, sino que el pecado de Adán pues hizo que Dios perdiera esa creación. Y entonces Dios va a pagar un precio para recuperarla. Y ese precio es a través de Cristo. Por eso, ¿qué es lo que este pago o esta redención debe incluir? Fíjate, la pena de la transgresión del hombre debía pagarse en forma adecuada, siendo un arma que al mismo tiempo fuera ofensiva y defensiva. El pecado de Adán llevó implícito una condena que debía pagar. Por tal motivo, el rescate del hombre tenía que reunir ciertos requisitos. ¿Qué requisitos? Número 1, liberar al hombre del dominio del diablo. 2, darle autoridad para enfrentarse y vencer a Satanás, que eso lo vemos en Romanos 3:20. Acá tengo mi Biblia. La tenía acá. Romanos 3:20, mira, dice la palabra. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ¿ok? Por medio de la ley conocemos el pecado. Entonces, era darle autoridad para enfrentarse y para vencer a Satanás. Luego, concederle la resurrección del cuerpo físico y la inmortalidad para que la muerte ya no tenga dominio sobre él. Juan 8:34. Juan 8:34 dice la palabra de Dios. Estaba en Lucas, perdón. Juan 8:34. Ya te iba a leer otra parte. Dice la palabra, ¿ya estás ahí? Si me acompañas. Jesús respondió, de cierto te digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, ¿ok? Entonces, era que la muerte ya no tuviera el dominio sobre el hombre. Luego, otorgarle una nueva vida con la naturaleza de Dios, restableciendo su compañerismo a fin de que el hombre se sienta en casa con Dios. Primera de Juan 3:10, mira lo que nos dice. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios, ¿ok? Y con esto también darle lugar de un hijo para que pueda retomar la herencia con todos los derechos del hombre. Entonces, la pena del hombre, el hombre tiene que pagar por lo que hizo, por el pecado. Pero esto tiene que ser algo efectivo, porque a la vez que sea un aspecto ofensivo en contra del enemigo, también tiene que defender al hombre de la condena.
Entonces, por eso aquí estaban estos requisitos. Primero, liberar al hombre del dominio del diablo y luego darle esa autoridad contra el enemigo. La tenemos nosotros ahora en Cristo Jesús. Luego, danos la resurrección del cuerpo físico y la inmortalidad de la muerte para que ya no tenga el dominio sobre el hombre, sobre nosotros. Danos una nueva vida con una nueva naturaleza y restableciendo una vez más el compañerismo que tenía desde el principio, Adán y Eva con Dios. Y darnos ese lugar de hijos para poder tomar la herencia. Lo mismo que Dios tiene para Cristo, lo tiene para cada uno de nosotros. Y mira, en Hebreos 2, del 14 al 15, ahora acompáñame a Hebreos, dice la palabra: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquí nos dice que este rescate, o sea, la redención, que restaura la justicia para el hombre, debe provenir de Dios. Por tal motivo, él mismo debía proveer un redentor capaz de tener todos los requisitos necesarios para rescatar al hombre, ¿ok? Entonces, aquí entonces vamos a ver algo. Dios necesita poner a alguien que cubra todos los requisitos para poder pagar la condena, la deuda del hombre y recuperar la creación. Entonces, por eso aquí dice, Dios mismo tenía que suplir esto. De Dios mismo tenía que salir esto. Porque todo esto es parte del plan perfecto de Dios. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de este Redentor? Primero, tenía que ser hombre con la naturaleza de Dios. No debían hacer de reproducción natural. Por eso solamente es concebido por María, una mujer, y el Espíritu Santo, porque si hubiera sido una concepción de hombre o mujer, hubiera tenido la misma naturaleza de pecado que nosotros. Jesús tenía la naturaleza divina, solo vino por una mujer, que era la misma naturaleza que tenía Adán antes de pecar, ¿ok? Por eso tenía que ser así. Eso era importante, porque alguien que ya tiene pecado no puede pagar nuestra misma deuda, estamos en las mismas condiciones. 2. Tenía que nacer sin ser súbdito del diablo, o sea, no estar sometido a las órdenes del diablo, con una naturaleza diferente. Luego, 3, no debía tener muerte espiritual en su espíritu. Lo que te decía Jesús, como tenía la naturaleza de Dios, la que tuvo Adán antes de pecar, entonces tenía vida, estaba vivo espiritualmente. Mientras él no pecara, él se mantenía con la misma naturaleza de Dios. ¿Cómo fomentaba esta naturaleza para no pecar y no caer? A través de la comunión con papá. Luego, tenía que vivir en la tierra como hombre y pasar todo lo que nosotros hemos pasado como hombre, cosa que hizo Jesús. Tenía que mantenerse limpio y en justicia mientras viviera en la tierra, conservando el dominio y la autoridad que tenía el hombre sobre ella antes de pecar. Entonces, tenía que mantenerse limpio y en comunión con Dios y en justicia, ¿verdad? Para conservar el dominio y la autoridad. Por eso Jesús podía hacer muchos milagros, porque tenía ese dominio que Dios le dio al hombre desde el principio. Ahora Jesús lo tenía, mientras él mantuviera su comunión con papá. Luego, debía mantener su comunión con Dios y agradarlo en forma perfecta, y eso era lo que le ayudaba. Y luego, también iba a ser tentado por Satanás, como Adán y Eva, sin someterse a su voluntad, cosa que también le pasó a Jesús. Fue tentado, pero él no cayó. Adán y Eva sí cayeron. Entonces todo esto ayudaba para que entonces el Redentor, que en este caso sabemos que es Jesús, tuviera todos los requisitos para que entonces su sangre valiera el precio de la vida de cada uno de nosotros, de todos los tiempos, ¿ok? De todos los seres humanos. Entonces, fíjate, la función del Redentor era actuar como un sustituto del hombre, ya que él tenía que llevar en sí mismo el pecado y la muerte de todos los hombres, pagando la condena establecida para los pecadores. Por tal motivo debía ir al infierno para ser juzgado por el diablo, y una vez cubiertos los requisitos de la pena, Dios podía legalmente recuperar al hombre, borrando la culpa y condenación sobre aquellos que lo aceptaran como Redentor y Salvador y que creyeran en este pacto de sangre. Así también debía ser más grande que Satanás para que, al cumplir la sentencia, pudiera conquistarlo quitándole su señorío y trayendo vida a todos los hombres que viven en esclavitud, ¿ok? Entonces, por eso tenía que ser más grande que el diablo
y cumplir la sentencia, para conquistar todo este señorío y darnos vida a todos. Que eso fue lo que hizo Jesús. Por eso era un sustituto. Pero tenía que tener la misma condición y la misma naturaleza que el hombre, porque si no, pues no, legalmente no podría reunir o cubrir esos requisitos, esa pena, ¿ok? Ni los ángeles ni ningún hombre podrían cubrir estos requisitos para ser el redentor de la humanidad, porque los ángeles son espíritus y el hombre pues ya estaba en pecado, ¿verdad? Solo Dios, que es más grande que el diablo, tenía esta condición. La encarnación es la única respuesta a la necesidad de justicia de la humanidad. Al hacerse hombre, crea un vínculo entre él mismo y los seres humanos para cumplir con lo que exige la justicia para ser redentor. Por eso dice otra parte en Hebreos, la escritura, que no tenemos un sumo sacerdote, refiriéndose a Cristo, que no cumpla los mismos requisitos y que no entienda nuestras debilidades, porque él pasó por las mismas circunstancias que nosotros para cubrir todos estos requisitos. Y entonces cuando baja al infierno Jesús, porque una vez que él lleva tu pecado y el mío en la cruz, es separado de Dios. Cuando él dice, ¿por qué me has abandonado? Entonces él es separado de Dios y baja al infierno. Y el enemigo cree que ya lo venció, pero, oh surprise, ¿verdad? Porque no bajó por él, porque él haya pecado. Él bajó precisamente llevando tu pecado y el mío a pagar esa condena, a vencer al enemigo y a librarnos de eso. Y entonces en ese momento Dios puede recuperar legalmente al hombre, y Cristo en el infierno experimenta esta nueva vida que él ahora nos da, porque entonces al pagar la condena él tiene una nueva vida para resucitar, volver al Padre y dárnosla a todos nosotros. Por eso tenemos vida nueva, porque no solamente murió para perdonar nuestros pecados, sino que resucitó para darnos vida eterna, y en el infierno vence a la muerte, vence al diablo, y podemos estar nuevamente con Dios. Digo, está muy chido, está muy padre todo esto, y espero que puedas ir entendiendo todo este proceso, porque es muy interesante, ¿ok? Y solo Jesús puede cumplir todos estos requisitos. La divinidad misma debe sufrir por el hombre, ya que la responsabilidad de la creación descansaba completamente sobre Dios, ya que Él formó al hombre aún sabiendo que caería en el mal, por lo que el único modo de impartir justicia es por medio de la encarnación del Hijo de Dios. Entonces, el Hijo amado Jesús, con la naturaleza de Dios, debía salir del Padre mismo, dejar su gloria y majestad que ha disfrutado con Él y venir a la tierra para tomar sobre sí mismo el cuerpo físico de un humano. De esta forma, tenía que andar como un hijo, agradando al Padre y conquistando a Satanás durante su ministerio terrenal y en su carácter de hombre. Luego Dios tomaría la naturaleza pecadora del hombre, la muerte espiritual, y lo pondría sobre Cristo, quien sería juzgado, y la ira e indignación de la justicia caerían sobre él. Así, al ser pagada la condena, es hecho justo, es decir, es declarado inocente de toda condena, y con la autoridad de transferir esa justicia a todos aquellos que la hagan efectiva mediante la fe. Wow, esto es muy interesante, mira, porque aquí vemos algo. Dios mismo pues va a pagar el precio a través de su Hijo por lo que hicimos nosotros, por lo que hizo Adán y Eva. Entonces pues Dios mismo descansa esta responsabilidad y arma todo este plan para hacerlo a través de Jesús. Pero entonces alguien, el que cubriera este requisito, tendría que salir de Dios mismo, tener la naturaleza de Dios mismo y la naturaleza del hombre, para que pudiera machar y unir a los dos mundos y entender toda esta situación, ¿sabes? Entonces por eso Jesús agradando a papá y conquistando al enemigo, tenía que mostrar durante su vida terrenal esto, que era hijo de Dios, que tenía comunión con Dios y que tenía la autoridad para vencer al diablo, ¿ok? Entonces esto lo ayudaría para que al tomar esta condición de muerte espiritual, sería el medio por el cual entonces Dios pues venciera al enemigo. Y entonces, claro, lo que te decía hace un momento, Jesús
en vez de pagar su condena, porque él no tenía nada que pagar, porque él nunca pecó, pareciera que sí, porque pues es separado del Padre y tiene que ir al infierno, pero porque llevaba nuestro pecado. Y eso es el arma que le ayuda o que usa Dios para vencer al enemigo y recuperar a Jesús y a todos nosotros. Ajá. Por eso dice que nos puede transferir la justicia a todos los que la podamos hacer efectiva mediante la fe. Que creamos esto y lo hagamos propio en nuestro corazón para ser hijos de Dios. ¿Ok? Está muy padre, es muy interesante. Y mira, aquí vamos a dejar esta parte y podemos concluir lo siguiente. La forma en la cual se resume la necesidad de redimir a la humanidad es la siguiente. O sea, en síntesis, te puedo decir que lo que hemos hablado en estos puntos, podemos resumirlo así. Cómo Dios puede redimir a la humanidad, comprarla, recuperarla nuevamente. Primero, el hombre necesita vida eterna. 2, esto que demanda justicia, librarlo de la condena, del pecado y de la muerte. 3, la necesidad de la justicia entonces exige una encarnación, que de Dios mismo salga alguien, pero que se encarne, que se haga hombre, que se haga igual que tú y que yo. La encarnación entonces es Dios Espíritu, se hace carne y se hace hombre a través de Jesús. Y con esto Jesús es el Redentor que reúne todos los requisitos para recuperar a la creación que se perdió por causa del pecado. Entonces, así como por un hombre viene el juicio a todas las personas, ahora debe ser otro hombre sin pecado quien ponga las bases legales para pagar la pena y rescatar la comunión original entre el Padre, Dios y sus hijos, nosotros. Acuérdate que Dios creó hijos, no siervos. Eso se perdió por el pecado, pero por eso Dios está poniendo una vez más todas las bases para que regresemos con papá, para recuperar esta relación de amor paternal. Entonces, Colosenses 1:13, que es el versículo para recordar, nos dice esto: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, que esto es lo que hizo el plan de redención. ¿Ok? Entonces, debemos estar conscientes en este aspecto y espero que lo vayas ahí captando. Vamos a seguir hablando al respecto, pero para que entiendas por qué era tan necesario que alguien de Dios saliera de Dios y cubriera todos los requisitos para restaurarnos y restablecernos con Dios. El enemigo no lo quiere, obviamente, el enemigo quiere destruirnos y por eso hace muchas cosas para engañarnos y hacernos creer que esto no es real, pero sí es más real de lo que te imaginas y Dios quiere que tú tengas esa relación paternal con Él. ¿Ok? Entonces, bueno, ya vimos esto, pero vamos a seguir estudiándolo y espero que tú vayas aprendiendo más. Acompáñame a dar gracias a Dios por esto. Papi, gracias te damos por esta enseñanza y esta lección. Habla a nuestros corazones y guíanos a más en ti, Dios. Tu presencia y tu Santo Espíritu nos levante y nos sostenga para caminar contigo y crecer contigo en todo lo que hacemos, Dios. Sea honrado, sea adorado por siempre. Y gracias por tu perdón y gracias por tu misericordia, Dios. Te exaltamos, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y gracias por Jesús, ¿verdad? Gracias por ese Redentor que tomó el desafío, ¿verdad? Aceptó ese reto de venir al mundo, hacerse como tú y como yo y vivir con Dios para después dar su vida por ti y por mí y regresarnos con papá. Así es que bueno, espero que esto haya sido claro y de bendición para tu vida. No dejes ahí de estar al pendiente. Si te perdiste alguna lección, puedes checarla ahí en YouTube o en Facebook. Ahí las estamos subiendo para que tú puedas estar al corriente y entendiendo todo este proceso. Así es que te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones, ten una semana de bendición, de éxito con Cristo y nosotros nos vemos a la siguiente, ¿ok? Hasta la próxima.